en el subtítulo de nuestra enseñanza, el líder que ama administra conflictos por el camino más excelente. Y como introducción vamos a leer Primera de Pedro capítulo 4, verso 8, que dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Una de las consecuencias más horribles, hermanos, de que el pecado entrara en el mundo o en los hombres, una de las consecuencias de ese pecado es la práctica de la guerra entre seres humanos. Nuestra historia la podemos medir o rastrear a través de guerras y divisiones interminables. Las guerras tienen motivos complejos y variados, incluyendo disputas por recursos como tierra, agua, energía, otros como el poder, la geopolítica, territorial. Otra forma de dividirse también tiene que ver con la ideología, la política, la religión, la economía, el control de los mercados, las riquezas, etnias, tensiones étnicas, nacionalismo y otros factores, venganzas. Y a menudo, hermanos, todas estas divisiones tienen que ver con las emociones humanas. Cuando hay una división, cuando no hay un acuerdo, por supuesto que en esos desacuerdos las emociones juegan un papel muy importante, como el odio, la avaricia, el orgullo y el honor. Y mis hermanos, tristemente o lamentablemente, la historia no es tan diferente en el pueblo de Dios. Y lo que es peor, nuestras batallas ni siquiera son siempre por cuestiones importantes, como doctrinas fundamentales contra doctrinas no fundamentales. Las iglesias que creen en la Biblia y que están dentro del cristianismo bíblico, y yo tengo que mencionar eso, que están dentro del cristianismo bíblico, porque hay iglesias con las cuales no podemos estar de acuerdo, ni siquiera en temas secundarios, porque no están dentro del cristianismo bíblico. Pero las que están dentro del cristianismo bíblico y que gozan de un 95% de acuerdos en todas las cuestiones de la doctrina fundamental, se pelean y se dividen por las diferencias más insignificantes. Escuchen no sé si lo voy a pronunciar bien, Francis Schaeffer, sobre lo que en verdad separa a muchos cristianos. ¿Qué es lo que en realidad separa a muchos cristianos y además daña nuestro testimonio ante el mundo? Dice este pensador, cristiano, pastor, dice: he observado una cosa entre los verdaderos cristianos en sus diferencias en muchos países. Ponga atención a esto. Lo que divide y separa a los verdaderos grupos cristianos y a los cristianos, lo que deja una amargura que puede durar 20, 30 o 40 o durante 50 o 60 años en la memoria de un hijo, no es el tema de la doctrina o creencia que causó las diferencias en primer lugar. No es el tema de la doctrina. Invariablemente es la falta de amor, escribió este autor. Es la falta de amor y las cosas amargas que se dicen los verdaderos cristianos en medio de las diferencias. Estas se adhieren en la mente como pegamento, y después de que pasa el tiempo y las diferencias entre los cristianos o los grupos aparecen menos,
de lo que lo hacían, todavía están las cosas amargas que dijeron o que dijimos en medio de lo que pensamos que era una discusión objetiva, buena y suficiente. Se supone que si vamos a discutir un tema, lo vamos a discutir con madurez, pero no, se discuten de una manera totalmente equivocada. Sigue diciendo este autor, son estas cosas, estas actitudes y palabras sin amor que causan el hedor, escuchen, que causan el hedor que el mundo puede oler en la iglesia de Jesucristo entre aquellos que son realmente verdaderos cristianos. Si cuando sentimos que debemos estar en desacuerdo como verdaderos cristianos, podríamos simplemente guardar nuestras lenguas y hablar en amor. En 5 o 10 años la amargura podría haberse ido. Y yo sé que esto puede sonar como exagerado, porque sí, 10 años es mucho, pero mis hermanos, eso ni siquiera debería de existir en nuestros corazones, si somos objetivos. En lugar de eso, de que la amargura se vaya, dejamos cicatrices. Pero también dejamos un mal ejemplo que hace estragos en las vidas de aquellos que están sin Dios, no solo en la iglesia, sino en aquel mundo que no conoce a Dios. Los titulares de los periódicos lo llevan en nuestra prensa cristiana y en ocasiones se extiende a la prensa secular. Los cristianos dicen tales cosas tan amargas sobre otros cristianos. El mundo mira y se encoge de hombros y mejor se aleja, como diciendo, pues es que ¿hacia dónde nos vamos? ¿Hacia quién recurrimos? Si los que dicen tener a Dios y los que deben amar y perdonar y ser tolerantes se están peleando entre ellos mismos. El mundo se encoge de brazos. Porque nos enfocamos en la frase todos de somos cristianos, pero ignoramos lo que en verdad eso es. Dice este autor, no ha visto ni siquiera el comienzo, el mundo que se va con hombros encogidos, no ha visto ni siquiera el comienzo de una iglesia viva en medio de una cultura moribunda. No ha visto el comienzo de lo que Jesús indica es la unidad final y observable entre los verdaderos cristianos que son verdaderamente hermanos en Cristo, de los cuales habla Jesús en Juan 17, 20 y 21. Vaya conmigo ahí. Jesús dice, mas no ruego solamente por estos, le está hablando a los discípulos, está orando al Padre, orando por sus discípulos y dice, pero no ruego solamente por estos, o sea, sus discípulos inmediatos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, es decir, por nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Notaron? Uno entre nosotros, entendemos esa unidad y el mundo entiende a su vez que nosotros fuimos enviados por Él. En la unidad, en la unidad. Nuestras lenguas afiladas, sigue diciendo este autor, la falta de amor entre nosotros y no las necesarias declaraciones de diferencias que pueden existir entre los verdaderos cristianos son lo que perturba terriblemente al mundo. ¿Qué diferente es esto del directo mandato de Jesucristo para mostrar unidad observable que puede ser vista por un mundo que nos observa? Fin de la cita. Así que hermanos, hoy hablaremos del líder que ama, dirige conflictos por el camino más excelente. El líder que ama dirige conflictos por el camino más excelente. Y hermanos, yo quiero decirles algo, como pastor,
no he tenido la sabiduría de dirigir siempre los conflictos por el camino más excelente. Me he equivocado. Pero el punto ahorita para nosotros es que los líderes de nuestra iglesia no se sigan equivocando en esto. Y por supuesto, tampoco yo. Y para el desarrollo de nuestra enseñanza veremos 3 encabezados. En primer lugar veremos, hermanos, cómo el amor maneja los conflictos. Cómo el amor, o el líder que ama, si lo prefiere, maneja los conflictos. Segundo, sin amor, el más grande sacrificio de nuestra vida no tiene ningún sentido. Y tercero, ¿por qué la controversia, como pregunta, por qué la controversia más grande requiere el amor más grande? Así que veamos en primer lugar, para el desarrollo de nuestra enseñanza, veamos en primer lugar cómo el amor maneja los conflictos. Queridos hermanos, no hay ningún problema, no hay nada de malo en que los cristianos no concuerden unos con otros o que traten de persuadirse unos a otros de lo que es correcto de una posición en particular. No hay ningún problema en eso. No hay problema que usted y yo podamos diferir en cosas que no son fundamentales. No hay ningún problema. Lo que sí es un problema es el conflicto que no es afectuoso, que no es nada afectuoso, que termina en odio y amargura. Ese es el problema. De ahí que Pablo escribió a los Gálatas diciendo, Gálatas capítulo 5, versos 13 al 15, dice, y voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Pablo les dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no para hacer lo que quieran. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse. Esa libertad no es para que yo haga lo que yo creo que es correcto, es para servir, dice Pablo. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. No solo es servir, es hacerlo con amor. Sírvanse, dice Pablo, con amor. Versículo 14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Cada líder cristiano, mi hermano, necesita saber y poder enseñar los principios del amor cristiano que ayudan a reducir, templar y sanar el conflicto. Iglesia, este mensaje es para nosotros los líderes, pero a su vez es para ustedes, para que ustedes sepan cómo abordarnos a nosotros si no estamos mediando un conflicto correctamente, bíblicamente. Así que yo le pido su atención, por favor. Necesitamos aprender cómo un líder debe ser en los conflictos. Si usted ve un líder que no se somete a la palabra, que se enoja por cuando le llaman la atención, que no está dispuesto a someterse a la palabra, hermano, ese líder necesita disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, el ser un líder de la iglesia no es cualquier cosa. El Señor nos ha llamado a moderar y a modelar. Ahora, antes de que ese líder sepa cómo reducir o ayudar a reducir, templar y sanar el conflicto, antes que pueda enseñar esos principios a otros, el líder debe primero conocerlos y modelarlos. De lo contrario, sería una incongruencia. Debe hacerlo en su propia vida. Es el amor de Dios obrando en la vida del líder el que promueve las virtudes que unen, escuchen, la paciencia, la bondad, la humildad y el perdón. Y prohíbe los muchos vicios que dividen y acentúan
los desacuerdos como los celos, la amargura, el egoísmo y la actitud implacable. Por eso, mis hermanos, no es extraño que el apóstol Pablo señale el camino más excelente al final del capítulo 12 de Primera de Corintios, hablando del amor como una solución a los conflictos entre los cristianos en la iglesia de Corinto. Las 15 descripciones que explican el camino más excelente, que es el camino del amor, mis hermanos, deberían leerse a la luz del los conflictos de la iglesia de 1 Corintios. Nosotros no podemos quitar 1 Corintios 13 y decir, hoy sí, no, hermanos, esto es muy maravilloso. Sí es maravilloso ver que yo tenga que hacer eso contigo, pero es la misma responsabilidad de allá para acá. Y eso, hermanos, no se daba en una situación donde todos eran bien chidos, como dicen los jóvenes. Es bien padre este hermano. Y no, hermanos, se estaban mordiendo. Y es en ese contexto que Pablo les tiene que decir, hay un camino más excelente. Dejen de pelearse por los dones, hay un camino más excelente. Ahora, ¿por qué Pablo hace eso? Porque, mis hermanos, el amor que cubre multitud de faltas, dice Pedro, que el amor que es el camino más excelente, es el amor que es de Dios, que es guiado por el Espíritu Santo en nosotros. Así que veamos algunos aspectos de cómo actúa el amor en las dificultades, o si lo prefiere de esta manera, cómo actúa el líder que ama en las dificultades. Me parece mucho más apropiado. En primer lugar, cómo actúa el líder bajo el control del Espíritu Santo. ¿Cómo actúa? Cuando surgen o se enfrentan conflictos dentro de la iglesia, mis hermanos, la primera y más importante cosa que debemos recordar es esta: que debemos ser controlados por el Espíritu Santo y no por la falta de control y la carnalidad. No debemos permitir ser controlados por la carne y el odio, porque la carne lo único que produce son contiendas, es enojo y divisiones. Eso es lo que hace la carne. De ahí que Pablo sigue diciendo en Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicerías, escuchen, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, hermanos, si uno es controlado por el Espíritu Santo, actuará en amor y con dominio propio. En otras palabras, el líder será más amable, será gentil, será paciente y será pacífico. ¿Por qué? Porque ese es el fruto del Espíritu, que es lo que Pablo sigue diciendo en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Después de que dice cuáles son las obras de la carne, Pablo habla del fruto del Espíritu y dice, más el fruto, o sea, en contraposición a la carne, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mis hermanos, es una incongruencia terrible que una persona pase mucho tiempo en la escritura y en oración y sea controlado por su carnalidad. Muchas veces he tenido que ir delante de Dios reconociendo esa incongruencia. Pasar tiempo en oración, pasar tiempo meditando en la palabra, pero cuando hay algo que no me gusta, reacciono en la carne. Es una incongruencia, hermanos. Un líder controlado por el Espíritu maneja el conflicto según el Espíritu, lo impulsa en amor y por el camino más excelente. Escuche, querido hermano, un líder lucha contra
en contra del enojo y la ira pecaminosa, porque está guiado por el Espíritu Santo. Está luchando. No estoy diciendo que va a reaccionar de manera espontánea y va a decir, no, a mí nada me hace enojar. No, hermano, va a luchar contra eso, contra la ira, contra el enojo pecaminoso. Y esto nos va a llevar al segundo punto de este primer encabezado. El amor actúa frenando el poder destructivo de la ira. En cualquier discusión que tengamos, de lo que todos debemos cuidarnos, mis hermanos, es del enojo pecaminoso. Como dice Pablo en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto ya lo explicamos en la serie de la carta a los Efesios. Decíamos que el enojo pecaminoso es el enojo que nos ofende a nosotros y reaccionamos. Es cuando nosotros reaccionamos porque nos sentimos ofendidos. No nos enojamos porque se está ofendiendo a Dios, sino que nos enojamos porque nos están ofendiendo a nosotros. Ese es el enojo pecaminoso. Ese es el enojo que está prohibido. Y eso es lo que hace un líder. Frena ese tipo de enojo. La ira descontrolada, mi hermano, mata el amor, divide a las personas. Por eso la importancia de cuidarnos en todo cuando vamos a discutir alguna cuestión. Y de hecho, hermanos, de cuidarnos nosotros los líderes en esas actitudes pecaminosas que no están ni honrando a Dios ni edificando a la iglesia. Por eso esa importancia. Mis hermanos, las palabras, debemos cuidarnos de las palabras, por ejemplo, de las palabras con ira, las cuales son infladas, las cuales inflaman la pasión en ese momento, en una discusión, y distorsionan las cuestiones que se están debatiendo. Cuando las personas están enojadas, no les importa lo que dicen y lo que hacen. Piensen en un matrimonio, en una discusión acalorada, donde él o ella se sienten ofendidos. No les importa quién esté presente. No les importa quién esté ahí. No importa si están los hijos. Ellos desean desatar su ira y punto. Oye, pero cálmate, es que te está escuchando Panchito. A mí que me escuche quien sea. ¿No es verdad? ¿No es verdad, hermanos? Porque está irado. Ellos desean desatar esa ira y punto. Expresan palabras ofensivas indiscriminadamente y son como dagas que hieren y matan. Dichas palabras hieren profundamente y pueden grabarse en la mente y el corazón de una persona, incluso para toda la vida. Por esto, queridos hermanos, los líderes de la iglesia necesitan recordar y tener siempre en cuenta que los que se suponen que son ejemplos de amor de Dios están, escuchen, están en el trabajo de la edificación, no en el trabajo de la destrucción y división. ¿Escuchó eso? Iglesia, ¿escucharon eso? Los que se suponen que son el ejemplo de la iglesia están en el trabajo de la edificación, no en el trabajo de la destrucción y división. Un líder que divide a su cuerpo no debe estar ahí. Y hermanos, esto yo lo digo por mí, yo no lo digo por nadie, lo digo por mí. No debe estar ahí. Si ese líder está dividiendo el cuerpo, está dividiendo a los hermanos, es un cáncer ahí y debe ser quitado. Y hermanos, eso nos sorprende a muchos. ¿Saben por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Esa es la realidad. No conocemos la palabra de Dios. ¡Ay, qué gachos son! Jesús dijo que un poco de levadura le daba toda la masa, ¿sí o no? Así que hermanos, si yo no concuerdo con Rogelio, con Gabriel, con Ramón y estoy dividiendo este cuerpo,
Quiten al pastor. Hermanos, es el cuerpo de Jesús. No es el cuerpo de Rogelio. No es el cuerpo de Gabriel, no es el cuerpo de Juan Carlos, no es el cuerpo de Ramón, no es el cuerpo de ninguno de nosotros, es el cuerpo de Cristo. Me llenó de tanta, de verdad, como de ternura, no sé de qué, cuando pensaba en esta frase, que la iglesia, el mundo se encoge de hombros y se va como un niño regañado cuando tiene un padre enfrente intransigente que le está diciendo el hijo, considera esto, papá. Y el papá dice, que no, y no me importa lo que digas. Y él se va. No tengo oportunidad. Eso es lo que hace el mundo. Cuando ve una iglesia que se divide por cuestiones que no tienen, de verdad, fundamento bíblico. Mis hermanos, los líderes están en el trabajo de la edificación y no de quebrantar o dividir o destruir. ¿Por qué? Porque estamos representando a aquel que nos llamó a servirle a Él. Y mire cómo es aquel que nos llamó a servirle a Él. Salmo 145, verso 8. Aquel que nos llamó a representarle a Él es clemente y misericordioso. Es lento para la ira y es grande en misericordia. Así debe ser todo verdadero siervo de Dios. Los líderes bondadosos reflejan el carácter de Dios hacia otros y no son fácilmente provocados a irarse. Como escribe Pablo en 1 Corintios 13:5, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor, mi hermano, debe gobernar la manera en que hablamos, la manera en cómo respondemos a las personas. Cuando estamos involucrados en un áspero desacuerdo, mi hermano, con un hermano o con una hermana, nosotros debemos escoger nuestras palabras de una forma cuidadosa. ¿Para qué? Para suavizar la discusión, controlar nuestras emociones, pero sobre todo para glorificar a nuestro Dios. Y debemos recordar siempre la palabra y aplicarla a nuestras vidas, como dice Santiago, en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Nosotros somos al revés. Nos encanta tergiversar las cosas, ¿no? Que sí, nosotros somos prontos para hablar, prontos para irarnos. Y piensa en el matrimonio. Ni me digas nada porque no te quiero escuchar. ¿Sí o no? Bueno, me pasa a mí. Qué bueno que a usted no. A mí sí me pasa generalmente esto. Yo soy pronto para hablar, pronto para irarme, pero soy tardo para oír. Y eso es lo que pasa también en la iglesia. Y esto, mi hermano, de ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, tiene que ver con humildad. Por eso, y en tercer lugar, el amor o el líder actúa con un espíritu humilde. Casi siempre, mi hermano, detrás de la mayoría de las peleas de las iglesias y las divisiones no resueltas, está el terrible orgullo humano. Y la peor clase de orgullo es el orgullo religioso, el orgullo farisaico de la santurronería y la superioridad. Y la verdad, mi hermano, es que todo tipo de orgullo desata desacuerdos pecaminosos, pero este orgullo religioso es contencioso y es divisivo, mi hermano. Por eso Proverbios 13:10 dice, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos.
Los líderes que aman son abnegados, luchan con todas sus fuerzas contra la arrogancia, luchan contra cualquier opinión inflada de sí mismos, luchan contra el ego que provoca la contienda. Mis hermanos, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos para enseñarles la manera más sublime de cómo luchar eficazmente contra la arrogancia. Y Pablo les enseña, les escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículo 5 al 8, diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló. Jesús, el Dios creador de todo el universo, tomó esa posición de humildad para no dañarnos, sino más bien hacernos un bien cuando verdaderamente has creído en Él. Él hizo eso, ¿sí? Esta actitud de humildad, querido hermano, es esencial para suavizar el conflicto, para resolver las diferencias, para realmente oír a otras personas, para ver nuestras propias faltas, para someternos unos a otros y perdonar y reconciliar. Esta actitud, hermano, de humildad construye, fomenta la paz, lo cual nos lleva al cuarto punto de este primer encabezado. El amor actúa. En cuarto lugar, el amor actúa en busca de la paz. Una de las marcas de un hijo de Dios es que se caracteriza por ser un pacificador. Mateo capítulo 5, verso 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, si nosotros vemos a una persona conflictiva, decimos que dice que ser cristiana, y vemos a una persona conflictiva, decimos que es un hijo de Dios. No, una persona peleonera que le gusta estar siempre ahí tirando golpes y dice que es cristiano. No, mis hermanos, el buscar la paz es un acto de amor y es extremadamente necesario para el crecimiento de la iglesia local. Escuchen lo que Pablo dice a los cristianos en Roma, Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. Ah, pero a nosotros nos encanta eso, ¿verdad que sí? El que me la hace, me la paga. ¿Sí o no? Diga sí, pues nos encanta, hermano, es la verdad. O no me diga que usted, ay, yo no. Yo estoy en una nube cerca del Señor. No paguéis a nadie mal por mal, dice Pablo. Más bien procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero me voy a dejar humillar. No, hombre, ¿cómo crees? Jamás. Primero muerto. Y para alentar la unidad entre creyentes judíos y gentiles, Pablo escribe en Efesios 4, del 1 al 3. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre. Sopórtense unos a otros con paciencia, en amor. Sean solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Mis hermanos, la pacificación es un trabajo arduo. Requiere de mucha sabiduría y de mucho dominio propio. Significa poner el bien de otros primero. Eso es hacer la paz. El negarse a sí mismos. Los pacificadores hacen todo el esfuerzo necesario para guiar a los que están en conflicto hacia soluciones constructivas y a practicar la justicia y la reconciliación cristiana. Un líder pacificador, cuando viene alguien y le dice: oye, fíjate que fulano de tal me hizo esto y esto y esto, el líder pacificador no le dice:
¿Y a poco te dejaste? Hace años yo enfrentaba un conflicto terrible. Hace años. Y yo abrí mi corazón con un líder, con un pastor, y le dije, estoy enfrentando esta situación ahora mismo, porque en el pasado, hermanos, pues tuve muchos problemas con personas. En la pandilla me bronqueé con muchas personas, y uno específicamente hizo cosas que yo no se las iba a perdonar. Y yo prometí destruirlo cuando yo lo encontrara. Yo prometí eso en mi infancia. Cuando yo me convierto al Señor, yo en una ocasión yo le dije a Dios, Señor, yo perdóname por todo y perdono todo. Y bueno, sucedió que después me encontré con esa persona y yo lo quería destruir. Yo no lo había perdonado, que según yo, ya como cristiano. Entonces hablé con un pastor y le dije, estoy luchando con esto, no puedo con esto, mi mente está pensando esto, por favor ora por mí. ¿Y saben qué fue lo que me dijo? Si lo vas a enfrentar, gánale. Yo sé que causa risa, pero eso no hace un líder pacificador. Mis hermanos, cuando hablamos de pacificación, no estamos hablando acerca de la paz a cualquier precio o de rendir la verdad bajo el disfraz del amor o someter la verdad. No, el verdadero pacificador corrige también las malas acciones, los malos entendimientos acerca de la verdad. Por eso alguien ha escrito advirtiendo, la paz de Dios no coexiste pacíficamente con la falsedad, lo fingido o la injusticia. Por consiguiente, los pacificadores de Dios no pueden simplemente ignorar el pecado y el error que destruyen la paz, como tampoco un cirujano puede simplemente cerrar una herida infectada porque un absceso se desarrollaría inevitablemente. ¿Es verdad? Fin de la cita. Por eso, mis hermanos, debemos recordar que muchos conflictos de la iglesia no son acerca de las verdades centrales del Evangelio, sino acerca de cuestiones secundarias, choques de personalidad, cambios de programas. Híjole, pidamos a Dios que nunca nos pase eso, hermanos. Choques de personalidad, cambios de programas. Estos pueden y debieran resolverse pacíficamente por líderes que aman y que están llenos del Espíritu. Y mis hermanos, escuchen esto. Procuremos que todo lo que hagamos, aún el buscar estas cosas, sean por los motivos correctos bíblicamente hablando. Porque todo lo que hagamos, aún lo que parece muy piadoso, si no es por amor y con amor, de nada sirve. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, sin amor, el más grande sacrificio de nuestra vida no tiene ningún sentido. En este segundo encabezado, veremos otras acciones importantes del amor o otras acciones importantes de aquel líder que ama. Mi hermano, cualquier sacrificio que el cristiano haga es inaceptable para Dios si depende completamente de un corazón legalista. ¿Escuchó eso? Nada es aceptable delante de Dios si es accionado por un corazón legalista o si depende de manipulación emocional. En otras palabras, si eso que va a ser el líder le va a hacer sentir bien a él y no a la persona amada. O, mayor aún, si eso que él va a hacer no glorifica a Dios. Es por eso que Pablo les dice a los corintios, después de mandarles que procuren los dones, les dice que Pablo les enseñará un camino mucho más excelente, el camino del amor. Por lo tanto, mis hermanos, el sacrificio divorciado del amor de Dios simplemente es inaceptable para Dios. Simplemente. Por eso Pablo
nos advierte de que aún el sufrimiento y el martirio para Cristo pueden ser hechos por razones equivocadas. 1 Corintios 13:3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Algunas personas adoptan una actitud de orgullo al sufrir por su fe. Para otras, vale la pena morir a fin de ser recordado como un héroe de la fe. ¿Quién quiere ser recordado como un héroe de la fe? Algunos dirán, mejor no digo nada. Ya conocemos al pastor. Un comentarista, un historiador dice esto: que en los primeros años del cristianismo, volverse mártir a veces se usaba como un medio de adquirir gran fama. Al reconocer el potencial para dicha adulación, Pablo ve la necesidad de decir que ofrecer la propia vida sin amor es un sacrificio sin valor y es una muestra de una vida religiosa vacía. Pero cuando el sacrificio está motivado por el bienestar de otros y la gloria de Cristo, entonces se vuelve el sacrificio fundamental. Fin de la cita. Cuando el líder ama de esa manera sacrificial, podemos experimentar el perdón de ofensas por algunas actitudes y la tolerancia en las discusiones y o conflictos. ¿Por qué? Porque es el amor que cubre la falta del otro. Es el amor el que tolera el pecado del otro. No lo tolera en el sentido de que ve y lo ignora y dice, pues allá dará cuenta. No estoy hablando de ese tipo de tolerancia. Estoy hablando de la tolerancia de abrazarlo cuando ha pecado. Estoy hablando de cubrir ese pecado en amor y en gracia y decirle, mi hermano, yo quiero estar a tu lado para sostenerte. Es a eso que me refiero en cuanto a la tolerancia. Y aquí empezamos a ver algunos sacrificios del amor o del líder que ama. En primer lugar, el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Escuchen este comentario. Howard, no sé si lo pronuncio bien, Hendricks comenta: en ningún momento nosotros como hermanos y hermanas, escuchen hermanos, escuchen esto, en ningún momento nosotros como hermanos y hermanas nos empujamos y nos herimos unos a otros más dolorosamente que durante los conflictos. Sin el ferviente amor no podríamos sobrevivir a dichas heridas y mantener la unidad familiar. Por eso el apóstol Pedro dice que ante todo debemos tener un amor ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fin de la cita. Mis hermanos, el amor que cubre la clase de ofensas, heridas y molestias, desilusiones y pecados que nosotros sufrimos por causa de otros, es el amor de Dios. Solo el amor tiene el poder para perdonar libremente y repetidas veces. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7. Pedro, no seas exagerado. 3. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? ¿Cuántas? ¿Y por qué luego te prendes a la primera? 70 veces 7, 490 veces diarias, diarias. Te tiene que ofender tu hermano para que rebases eso. Mis hermanos, repetidas veces. El amor tiene esa capacidad. Y también para tratar verdaderamente de entender las debilidades y las complejidades de las otras personas. Y poner las cosas dentro de la perspectiva correcta y poner un lienzo, escuchen esto, un lienzo suave sobre las faltas de las otras personas, como el amor de Jesús por sus discípulos que cubría los muchos pecados de ellos.
Jesús entendía sus debilidades, pero su amor los cubría a todos ellos. De lo contrario, no habría podido estar con ellos o vivir con ellos. Esto de ninguna manera significa que el amor ignora o tolera el pecado. Mis hermanos, el amor cubre una multitud de pecados, pero en muchas circunstancias el amor requiere exponer y disciplinar el pecado para el bienestar de una persona o incluso de una iglesia. El amor sabe cuándo cubrir y cuándo exponer para el propósito de la redención y la restauración de una persona o de la iglesia. Cuando Pablo dice que el amor no hace nada indebido, en 1 Corintios 13:5, eso significa que el amor no es rencoroso, porque aferrarse a ofensas y heridas, mi hermano, impide que los conflictos se resuelvan. El amor se niega a mantener un registro de las heridas y ofensas. A ver, déjame decirte, mira, 2015, hora tal, estábamos en tal lugar. Hay muchas personas así, y ya no te voy a pasar otra más. Se avientan, como dice un filósofo por ahí, ¿verdad? No sé si mi corazón aguante una ofensa más. No estamos dispuestos a perdonar. Mis hermanos, el amor se niega a mantener una lista de ofensas. Escoge perdonar, porque el perdón es una de las cualidades más importantes del amor. Mire, vaya conmigo a Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, y ahora escuche, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por lo tanto, mi hermano, los líderes que aman son bondadosos y demuestran una gran comprensión por las personas y sus problemas. Perdonan y se reconcilian. Cubren una multitud de pecados buscando el bienestar para la sanidad de aquellos que son más débiles. Así que en segundo lugar, el amor considera el bienestar de los creyentes más débiles. En segundo lugar, o en el segundo punto de este segundo encabezado, el amor considera el bienestar de los creyentes más débiles. Desde el comienzo, mis hermanos, los creyentes han luchado por sus libertades en Cristo. Entre los cristianos judíos y gentiles en Roma surgieron intensos conflictos debido a los reglamentos sobre los alimentos y la observancia de los días santos. Y el apóstol Pablo les escribe en Romanos 14, del 1 al 12, no lo vamos a leer, solo anoten la cita. Les escribe qué deben de hacer. Porque los desacuerdos, mis hermanos, no eran sobre doctrinas fundamentales, sino más bien por asuntos secundarios de conciencia personal. Tristemente, los cristianos hoy en día todavía discuten sobre estas cuestiones, y lo más importante entre los principios que Pablo establece, mis hermanos, para resolver esta clase de conflictos que tenían que ver con el comer, algunos, Pablo les habla precisamente del camino más excelente, el amor. Romanos capítulo 14, versículo 15, Pablo dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Escuchó eso, hermano? Pero es que un hermano viene y te dice: ay, es que comer carnitas es pecado. Y tú dices: caray, pues no es así. Y luego, ¿verdad? Sacamos la machaira, afilados nosotros, teólogos o teologuillos, deberíamos decir. Pero no, a ver, espérate. No, hermano, no es así. No es así. Tenemos que ser sabios. El amor se niega a sí mismo, mis hermanos, por el bien de la conciencia de otros. Pablo escribe en Romanos 15:2 diciendo: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Verso 3: porque ni aun Cristo, escuchen,
se agradó a sí mismo. Wow. El amor protege a los hermanos y a las hermanas débiles. El estilo de vida de amor, hermano, requiere que un creyente ponga a un lado el ejercicio legítimo de las libertades personales para el bienestar del creyente débil. ¿Escuchó eso? El uso sin amor de la libertad siempre destruye a otros, así como también a uno mismo. De hecho, mi hermano, el amor es capaz de bendecir aún a los enemigos. En tercer lugar, el amor bendice a los enemigos. Jesús enseña que no hay nada especial acerca de amar a las personas que nos aman. No hay nada especial en eso. Aún los que no tienen amor para la mayoría de las personas, a menudo aman a las personas que los aman a ellos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Con quién te gusta juntarte más? Confiésalo, de todos modos el Señor lo sabe. No, yo con el Roy. ¿Ah? Bien chido y nos hace reír el Roy. Con el pastor no, porque es bien amargoso. Pero Jesús dijo que esa clase de amor, amar a los que nos aman, no tiene ningún sentido. Escuchen lo que dice Mateo 5, versículo 43 al 46. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? A ver, a los que aman al Roy y los ama, ¿qué recompensa tienen? Pues la recompensa de amarse unos a otros. No estoy diciendo que sea malo hacerlo, sino que solamente escogemos al Roy. Y yo creo que, hablando de esto de una forma más objetiva, ninguno de nosotros deberíamos estar en acuerdo o deberíamos estar en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Él, aquel que nos ha comprado por precio de sangre, es que nosotros debemos amar aún a los que nos aborrecen. Ese es el mandamiento de Él. Y es bonito estar con los que nos aman, sí, pero mi hermano, cuando nosotros damos un paso más adelante, es que, ¿qué recompensa tendremos si solamente amamos a los que nos aman? Jesús dice que ese es un amor gentil. ¿No hacen también así los publicanos? Mis hermanos, lo que es verdaderamente distinto y divino y honrado por el Señor Jesucristo es amar a los que nos odian y se oponen a nosotros. Jesús declara que esta clase de amor nos hace mucho más como nuestro Padre Celestial. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que no importa si aquellos que nos odian son inconversos o son increyentes. También así debemos bendecirles, orar por ellos, mostrarles misericordia en sus necesidades y, mis hermanos, ganarlos con nuestra compasión. Y jamás debemos tratar de vengarnos devolviendo odio o mal por mal. Y esto nos lleva al cuarto punto de este segundo encabezado. El amor no busca represalia ni venganza personal. Cuando los sentimientos, mi hermano, han sido heridos, las personas a menudo se sienten justificadas en hacer cualquier cosa que quieran en represalia o venganza. Ellos se sienten ofendidos por alguien de la iglesia y se van de la iglesia. Ellos se sienten ofendidos y si incluso pueden dividir la iglesia, lo van a hacer. Ellos explotan con un enojo incontrolado. Dejan de hablar a otros creyentes, empiezan a mentir, a odiar y llenarse de amargura y empiezan a murmurar. Tratan de justificar su conducta que es tan impía y es pecaminosa
con la excusa de, él me ofendió primero. Él me ofendió primero. Pero la Escritura, mi hermano, prohíbe el espíritu de represalia, la mentalidad de desquitarse, que obviamente está muy en nuestra naturaleza humana. Y el Señor prohíbe eso con el mandamiento claro de no paguéis a nadie mal por mal. Y ustedes pueden ver las citas, Romanos 12:17, Primera de Tesalonicenses 5:15 y Primera de Pedro 3:9. Cuando nos insultan, no debemos devolver el insulto. Cuando nos atacan, no debemos desquitarnos. Cuando nos critican, no debemos calumniar. Cuando nos hieren, no debemos devolver el golpe, porque la Escritura además prohíbe buscar venganza personal o tomar la justicia en nuestras propias manos. No os venguéis vosotros mismos, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero tampoco le digas, yo le voy a pedir al Señor que Él se vengue, porque eso ya está hablando de un corazón vengativo. De hecho, debes orar lo contrario, Señor, no hagas conforme a eso que Él está haciendo conmigo. Como creyentes siempre debemos recordar eso, mi hermano, porque siempre, escuche esto, hermano, como dicen algunos, pare la oreja. Como creyentes siempre debemos recordar esto, porque siempre habrá algo que cause alguna controversia, y es ahí donde debemos practicar el amor. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado, y muy brevemente. En tercer lugar, ¿por qué la controversia más grande requiere el amor más grande? Mis hermanos, el conflicto entre hermanos y hermanas en Cristo descansa en las genuinas profundidades de nuestro amor. Sin embargo, nosotros a menudo fracasamos en exhibir el amor de Cristo, ¿verdad que sí? No queremos que al hermano, no queremos lastimar, pero como nuestro orgullo es demasiado, hemos sido heridos de tal forma que no queremos soportar en este momento y decimos, yo tengo que actuar. Y actuamos. Fracasamos en evidenciar el amor de Cristo o mostrar el amor de Cristo. Por eso, cito nuevamente, Francis Schaeffer, quien enfrentó mucha controversia en su vida, nos recuerda de lo que a menudo nos olvidamos. Escuche, cuando más difícil y potencialmente explosiva sea la controversia entre verdaderos creyentes, tanto mayor la necesidad de desplegar más amor y no menos. Más amor y no menos. Fin de la cita. Mis hermanos, cuanta más seria sea la iniquidad, tanto más importante será exhibir la santidad de Dios. Hablar claro con respecto a lo que está mal. Al mismo tiempo, cuando más serias se vean las diferencias, tanto más importante se volverá que acudamos al Espíritu Santo para que nos permita mostrar amor a los verdaderos cristianos con quienes tenemos esas diferencias. Porque no es verdad, hermano, que es solo en una diferencia menor que de verdad el amor requiere mostrarse menos, ¿verdad que sí? Pero dígame, ¿a quién ama más usted? ¿Al que le ofende más o al que le ofende menos? Y no me salga con que usted acaba de bajar del cielo. ¿A quién ama más? ¿Al que le ofende más o al que le ofende menos? Déjeme hablar por usted. Yo amo más al que me ofende menos. Pero eso no enseña la Biblia. Ahora, ¿usted a quién ama más? Pero hermanos, cuando más difícil es el conflicto, más amor debemos mostrar. Donde la diferencia se vuelve realmente importante
se vuelve proporcionalmente más importante hablar a favor de la santidad de Dios. Y se vuelve cada vez más importante el mostrar al mundo que nosotros todavía nos amamos unos a otros. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de que no podemos estar de acuerdo en ciertas cosas, hermano, la santidad de nuestro Dios y el amor unos por otros debe de ser evidenciada sí o sí, si somos cristianos. Porque esto no es establecido por un líder cristiano, eso es establecido por el pastor de pastores, nuestro glorioso y poderoso y soberano Señor Jesucristo. El amor cubrirá multitud de pecados. Termino con esto, a manera de conclusión. Humanamente, mis hermanos, funcionamos exactamente en la dirección opuesta. En las diferencias menos importantes mostramos más amor hacia los verdaderos cristianos. Pero a medida que la diferencia penetra en áreas más importantes y somos heridos más por estas circunstancias, mis hermanos, a medida de que esas diferencias penetran en áreas más importantes, somos más proclives o inclinados a mostrar menos amor. Por eso, mis hermanos, a medida que las diferencias entre verdaderos cristianos se hacen más grandes, debemos conscientemente amar y mostrar un amor que tenga una manifestación mayor y que el mundo pueda ver. Hermano, levante la mano el que quiera llegar convencido de la frase cristiano al cielo, bueno, ni siquiera al cielo, al juicio, y por causa de no haber entendido eso y nunca naciste, ¿quién quiere ser regresado? Y no a la tierra precisamente. Levante la mano. Nadie queremos eso. Pero hermanos, no estamos dispuestos a amar, no estamos dispuestos a perdonar, no estamos dispuestos a humillarnos y no estamos dispuestos a mostrar más el amor de Cristo que el mundo necesita conocer. Pero nadie quiere ser rechazado ese día. Nadie quiere escuchar las palabras de Jesús en Mateo 7, versículos del 21 al 23. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, profetizamos, echamos fuera demonios, predicamos, sanamos enfermos. Y Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Nadie de nosotros queremos enfrentar esa sentencia. Pero hermanos, díganme sinceramente, ¿qué estás haciendo para no enfrentar eso? Digo, si eres cristiano no lo vas a enfrentar, porque la salvación, por la gracia de nuestro Dios, no la vas a perder. El problema no es ese. El problema no es si la salvación se pierde o no. El problema es si la tienes. Ese es el problema. Y el que la tiene buscará crecer en el Señor y amar a su Señor, aun cuando no nos guste o no estemos de acuerdo. Por eso, hermano, empezamos nuestros discipulados y empezamos nuestros grupos de comunión a partir de mañana. Por favor, levanta la mano si tú quieres ser discipulado y conocer más a tu Señor. Por favor, continúa en tus discipulados. Si ya estabas en un discipulado, continúa. Por favor, madura más en el Señor. Tus hijos lo necesitan. Tus vecinos lo necesitan. Crece más en Él. De lo contrario, hermano, cuando enfrentes un conflicto como estos que acabamos de mencionar, no estarás dispuesto a perdonar y querrás vengarte de la situación. Oremos, Padre, te damos gracias por este mensaje que has traído a nuestras vidas. Hemos rogado, suplicado, Señor, que penetraras en lo más profundo de nosotros y que nos ayudes, Señor,
a vivir de acuerdo a lo que domingo tras domingo escuchamos y aprendemos, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, queremos realmente vivir para la gloria de tu nombre. Queremos exaltarte, queremos que el mundo sepa, Señor, que somos tu pueblo, que a pesar de nuestros problemas y conflictos, tú eres Dios. Y nosotros somos tu pueblo y nos amamos, Señor, a pesar de eso. A pesar de que podemos ser ofendidos de forma directa o indirectamente, nosotros no vamos a ceder a nuestro orgullo, Señor. Ayúdanos a hacerlo, a humillarnos, a postrarnos delante de ti y decir, Señor, necesitamos de tu gracia, de tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestras mentes y corazones. Te necesitamos, Dios. Gracias por tu fidelidad y gracias por la palabra, Señor, porque aunque nos confronta, tu palabra es verdad. Guárdanos en tu verdad, Señor, en esa palabra, tu verdad. Y ayúdanos a vivir esa verdad, Señor, porque somos débiles y se nos olvida fácilmente. Ayúdanos a recordarlo siempre y ahora que vamos a reanudar, Señor, los grupos de comunión, danos gracia para hacer las aplicaciones pertinentes a nuestra vida de lo que tú hables a nuestros corazones. Señor, oramos por nuestros hijos que mañana, Señor, regresan a la primaria, a la escuela. Oramos por ellos, los que regresan al preescolar. Guárdalos, Padre, guarda sus corazones. Pon en el corazón de los padres la urgencia de trabajar en la vida de sus hijos. Señor, si no tienen la posibilidad o el conocimiento, la destreza de poder dar escuela en casa, por favor, Señor, pon en ellos la urgencia, necesidad de trabajar con sus hijos todos los días. Señor, las consecuencias son trágicas si no lo hacemos. Las consecuencias son vergonzosas y dolorosas. Las consecuencias, Señor, son realmente horribles cuando no trabajamos como padres con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como papás a poner diligencia en ese trabajo tan importante, que es mucho, mucho más importante incluso que salir a trabajar y traer pan. Tu palabra dice que es en vano que el hombre trabaje y se levante muy temprano y trabaje largas jornadas si Jehová no edifica la casa. En vano trabajan los edificadores. En vano es que los padres se levanten de madrugada y traigan pan y traigan esto y traigan aquello si la palabra de Dios es ausente. Señor, obra en el corazón de cada papá y cada madre en esta iglesia local. Y oramos por nuestros niños para que sean guardados por estos padres responsables. Gracias, mi Dios. También quiero darte las gracias por la vida del hermano Paco, de su esposa Hortensia. Hoy, Señor, cumplen 35 años de matrimonio. Y lo decimos tan sencillo, 35 años, pero quisiéramos ver todo el camino, Señor, que hay detrás de eso. 35 años de dificultades seguramente, desacuerdos, opiniones, pero Señor, tu gracia los tiene aquí hoy, juntos. Y damos gracias por eso y oramos por nuestros hermanos y te agradecemos por la vida de este hombre y de esta mujer que han permanecido 35 años, Señor, a pesar de las dificultades.
Seguramente ha sido difícil, complicado, Señor, enfrentar el matrimonio en algún momento sin ti. Seguramente. Y cuando has llegado a nosotros, parece que el pecado cobra vida, Señor. Ahora nos damos cuenta de nuestras mentiras, de nuestras actitudes, algo que no pasaba antes. Pero Señor, tú nos fortaleces y nos vas guiando y nos vas mostrando el camino. Por eso te damos gracias, porque sabemos que si ellos hoy tienen la dicha de haber cumplido o de cumplir 35 años de matrimonio juntos, Señor, es solo por tu gracia. Porque aun cuando ellos no te conocían, dice tu palabra que tú ya los conocías y que tú estabas ahí, Señor, formando su carácter, trabajando y obrando con ellos. Gracias por mis hermanos. Gracias por el hermano Paco, por su esposa y también por sus hijos, Señor. Gracias por el fruto también de ese matrimonio. Oramos y te damos gloria, honra y alabanza, Señor, por ese tiempo, por esos años que tú has estado con ellos, mi Dios, y que les has permitido llegar hasta hoy. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, agradecemos. Amén.